el día de hoy. En lo más recóndito del majestuoso paisaje de Arizona en Estados Unidos, vive Andrew Smith, un osado explorador inmerso en la búsqueda de túneles y cuevas aisladas. Un día, durante uno de sus viajes de exploración, Andrew descubre una vieja cueva minera oculta entre la espesura del entorno, como si una fuerza sobrenatural lo atrajera hacia su interior. El valiente aventurero decide adentrarse en el tétrico abismo y sin tener idea de los horrores que yacen en su interior. Desde el momento en que cruza el umbral de la cueva, la atmósfera cambia y una sensación de opresión se apodera de él. Andrew es acosado por ruidos extraños que parecen danzar con su mente, confundiéndolo y desorientándolo en la oscuridad. Sin embargo, lo que más atormenta son las voces siniestras que susurran de manera diabólica. Y esto último es lo que lo hace salir para no volver jamás. En algún lugar de Filipinas, una mujer y su esposo decidieron iniciar una nueva vida en un imponente edificio junto a su mascota, pero pronto se dieron cuenta de que algo siniestro acechaba en aquel lugar. La intranquilidad se manifestó en el comportamiento inusual de su perro, quien, sin motivo aparente, empezó a ladrar sin cesar, como si detectara presencias invisibles. Además, en momentos de soledad, la mujer se vio perturbada por el misterioso toque de alguien en la puerta, aunque al mirar a través de la mirilla, se encontraba con un vacío inquietante. La mujer escucha espeluznantes gritos de un niño, seguidos por la voz airada de una mujer regañándolo. Alarmada, decidió informar a las autoridades del edificio, compartiendo sus inquietantes experiencias con el dueño del lugar y el guardia de seguridad. Sin embargo, estos aseguraron de que no debería haber nadie en el piso inferior,
dejándola sumida en un escalofriante misterio, el cual empeoró rápidamente. Los gritos resonaron nuevamente, pero esta vez parecían reflejar dolor y sufrimiento, como si alguien estuviera infligiendo daño a esas personas. El dueño del lugar finalmente desveló la horrible verdad. En el piso inferior, un hombre había cometido un atroz acto, arrebatando violentamente la vida de su esposa e hijo, dejando un aura maligna que perseguía a aquel inmueble. Dime, ¿te atreverías a vivir ahí? En tierras colombianas, un par de hombres se vio confrontado con una serie de inquietantes ruidos que resonaban en el techo de su hogar. Inicialmente, creyeron que podría tratarse de la presencia de algún animal importuno. Sin embargo, lo que descubrieron trascendió los límites de lo concebible, adentrándose en una realidad aterradora más allá de sus peores pesadillas. Escucha, pero hágale suavecito. Espere, no hago. Hágale. De manera abrupta, un rostro pálido y demacrado emergió desde lo alto, causando que los hombres huyeran despavoridos ante la terrible manifestación. La criatura, de una apariencia hórrida, apenas se dejó ver durante breves milisegundos, pero viendo el video en cámara lenta, se puede apreciar en detalle la amenazante figura, dejándolos con la angustiante certeza de que su vivienda estaba ahora infestada de un ente maligno. Hace muchos años, en un bosque remoto de Estados Unidos, una pareja de adolescentes decidió acampar en medio de la naturaleza, pero ambos sufrieron una misteriosa intoxicación. La joven desesperada clamaba por ayuda, pero sus súplicas quedaron sin respuesta. Los cuerpos de los desdichados amantes fueron hallados más tarde, con el joven sosteniendo una rosa en su mano. Desde entonces, se cuenta que los espíritus de los jóvenes siguen vagando por la zona y que si alguien camina por allí empuñando una rosa, podría escuchar sus gritos de auxilio y desesperación. Dos intrépidos jóvenes decidieron poner a prueba la veracidad de estas leyendas, y lo que sucede helará tu sangre. Sounds like fun. The more you listen, the less scary it sounds. The more I listen, the more scary it sounds. My stomach goes now. What if I screamed to scare the demons? They would mimic your scream. Oh. That never scared me anyway. Maybe it's just a bunch of kids trying to summon demons. Oh, you gotta Yeah.
I think I know what it is. I think it's a hyena. So, hyena sound like? No. Uno de ellos tomó la rosa y avanzó, y al instante los gritos de auxilio resonaron de manera desgarradora. Inicialmente, los jóvenes mostraron escepticismo, pero luego los gritos se hicieron aún más aterradores, así que decidieron que no debían desafiar a los espíritus atormentados y huyeron de aquel bosque embrujado, comprendiendo que el juego con lo desconocido podría desencadenar terribles consecuencias. Tenemos nueva comunidad en WhatsApp. Únete y disfruta de la convivencia de toda la familia Phantom. El link lo encuentras en la descripción de este video y el primer comentario fijado. Hiro y Tomo, intrépidos investigadores del canal Amagatori Films, se embarcan en una expedición hacia un apartado rincón de Japón con el objetivo de adentrarse en una ominosa escuela abandonada. La leyenda cuenta que el lugar cerró sus puertas tras el fallecimiento trágico de unos estudiantes cuyo espíritu inquieto comenzó a vagar por los pasillos del recinto. Además, perturbadores testimonios de los lugareños advierten sobre avistamientos de espíritus que se asoman desde las alturas de la estructura. Giri da na. Zetaiこれ。ちょっと待って、ゾワッとしたぞ。やばやば。あったんだ。てか、ちょっと変なこと言うけどさ、めっちゃ人いると思ったんだけど、なんか人がいる空気みたいな、凄まじかったんだけど今。なんだこの空間は。もう絶対これだね。これだよね。うわ。本当にね、ここに入った直後の異様な誰かいるような感覚はすごかったな。ちょっと待って、めっちゃブレる写真が撮れる。Durante su exploración, Hiro toma algunas fotografías despreocupadamente con su teléfono móvil, sin concederles mayor importancia en el momento. Sin embargo, al regresar al vehículo y analizar las imágenes detenidamente, se encuentran con algo aterrador. ちょっとね、わかるかなこれ最後に撮った写真なんだけどさ、机と椅子あったじゃん。あったね。あそこにさ、誰か座ってるように見えるんだけど、ちょっと明るさを変える。ほら。見えるでしょ。見える。この黒い塊でしょ。Una figura oscura y siniestra aparece en una de las fotos, sentada en un pupitre, a pesar de que en el momento de la captura no había nadie presente en el lugar. Este inquietante hallazgo, en lugar de disuadir a Hiro, aviva su determinación y lo impulsa a regresar, pero esta vez solo, al interior de la escuela, dándose cuenta muy pronto que fue una muy mala idea. さっきの
机と椅子があった問題の部屋に行ってみよう。ちょっと待って、今一人だよな。ちょっと待って。ちょっといや無理でしょ。うわちょっと本当にここ最近で一番きつい。うわこれだよな。マジ座ってたもんな、黒い影。黒い影横に座ってたんだよね。ちょっと最初はね、こんなのマジで子供騙しというかいたずらというか大したことないだろうと思ってたけど、Una figura oscura emerge a cierta distancia, provocando un salto de pánico en Hiro, pero la silueta desaparece rápidamente. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Al acercarse al salón donde fue tomada la inquietante fotografía, Hiro escucha perturbadores ruidos provenientes de la penumbra. Cuando voltea la cámara hacia abajo, un rostro horrendo y desfigurado se asoma desde abajo del pupitre. En un arranque de pánico, el investigador se ve obligado a huir del recinto totalmente aterrorizado, enfrentándose a la terrorífica realidad de que el espíritu atormentado de la estudiante aún habita en la escuela, sediento de venganza y listo para acechar a cualquiera que ose perturbar su descanso eterno. Espero que este video te haya gustado. Las personas que ves aquí son las que me han apoyado durante todo este mes suscribiéndose a través de la membresía del canal. También quiero agradecer a todos los que se han pasado a mi canal de Twitch y se han suscrito. Y en este espacio quiero agradecer especialmente a Cari, Katrina y Adele por haberse suscrito en ambos canales. Si tú quieres pertenecer a la familia Phantom y aparecer en los próximos videos, ya sabes qué hacer. Te puedes suscribir por membresía del canal o puedes pasarte también en mi canal de Twitch. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.